¿Qué onda, les tengo una pregunta ahí, algo rara, ¿va? Bien, amigo, que de eso se trata, lo paranormal. Más rara que la observación anterior no puede ser. No, así como dice, va, de la Biblia y todo eso, en general, ¿Dios existe o no existe? Porque dice que supuestamente somos nosotros los humanos, pero porque en la Biblia nos dice también seres verdecitos ahí con ojos negros. Es mi pregunta en general. Ok, gracias, amigo de la Biblia. Los otros dos llamadas. No, la de Dios y la Biblia, que si realmente existirá un Dios como tal. Es que yo no sé por qué me hace esa pregunta. ¿Usted ha visto que este programa sea religioso? No, pero... ¿Cuál es la cara? No te digo a ti, sino que... No, yo sé, pero... ¿Cuál es la cara de pastor que me mira? Que ustedes me miran que yo cobre diezmo, óvulos, oblaciones... Pues, es que miren... Pero vaya, yo lo miro por este lado, sí, que dentro de tu percepción no lo pregunto, más objetiva de la vida... Es que no solo es objetiva, es una percepción científica exacta. Miren, el diario de hoy, y en eso es en lo que me baso, hace como unos 6, 7 años, hizo un reportaje sobre ASTROES, la Asociación Astronómica de El Salvador, y al que entrevistaron, que en aquel año yo lo conocía, hoy no sé quién será el presidente, me imagino que año con año eligen uno nuevo. Él era, por cierto, testigo de Jehová, pero era astrónomo de verdad, tenía un doctorado en eso, con una maestría en órbitas de Euler y no me acuerdo qué, ¿verdad? Y entonces viene la niña del diario de hoy y le hace la pregunta estúpida de, ¿y usted qué piensa de los signos zodiacales? Y él, con mucha paciencia, que yo francamente no tengo a estas alturas del siglo XXI, le explica, mire, nosotros estudiamos la física y la química del cosmos, electrones, neutrones, protones, rayos X, cómo puede haber evolucionado la vida en otros mundos a partir del carbono. No nos interesa cómo va a conseguir novio de usted el próximo mes. Sí, debo reconocerle al diario de hoy y a la niña esta, que sea porque se dio por ofendido o porque lo tomó muy bien como periodista, lo publicó así. Así como no es lo mismo, para nada, astrología con astronomía, no tiene nada que ver la teología con la ufología. La ufología es el estudio de los fenómenos anómalos que se producen en la atmósfera. Es decir, la persona se escuchaba una persona sencilla, ávida de querer tener un despertar en más... Pero ella va con el misticismo, y yo todo lo que hablo es materia. Pues sí, pero ahí es donde te buscan a ti como una especie de guía o de modelo para no creer en cosas que de repente el sistema te vende como lo que yo le estoy tratando de decir a esa persona con toda esta explicación es que todo misticismo, todo, el que sea, cristiano, islámico, Hare Krishna, etcétera, si es misticismo, le está dando a usted como conocimiento cierto y probado algo de lo que no puede dar evidencia ni fe. Por lo tanto, todo misticismo debe ser tratado como superstición. Como aparentemente la mayor parte de la gente, cosa que no es mi caso, yo llegué a esa convicción de otra manera, por experimentación directa, no por lectura de libros ni porque me lo contaron. Tiene como necesidad emocional de creer en Dios, creo yo que porque no conocieron a su papá, porque los ateos famosos que han sido científicos generalmente son gente de muy buena familia, que han crecido arriba en la escala social de sus sociedades y han estudiado en muy buenas universidades, y como conocieron a su papá, no tienen necesidad de un padre sustituto en lo emocional. Aparentemente el que mucho busca a Dios es porque su papá no tuvo presencia física directa en el hogar y busca una especie de padre que lo sustituya. Freud fue el que descubrió eso, se llama presencia psicoteológica de Dios en la vida humana. Entonces, como los misticismos no le pueden probar que eso exista en una forma cierta y segura, diríjase a su religión tradicional. Su religión tradicional en la que haya nacido será la que le explicará de una manera que ha sido efectiva para mejorar la vida humana de cientos y miles de generaciones desde que se dieron los hechos proféticos que originaron aquella religión, lo que usted puede y debe pensar acerca de Dios. La ufología no. La ufología tal vez el único terreno en el que medio ronda las religiones es que fue Eric von Däniken el primero que planteó, y después de eso lo han seguido todos los autores, el evolucionismo alienígena. Y el evolucionismo alienígena, una de sus 13 tesis principales es que la religión original de la humanidad fue la ingeniería biológica. Es decir, todos los primeros mandamientos, leyes, tradiciones, observancias, etcétera, que los profetas establecieron sobre aquellas tribus y naciones en los que nacieron y en los que desplegaron sus facultades paranormales, sabiduría o lo que haya sido, no era con el ánimo de joder la vida de la gente diciéndole usted tiene que hacer esto porque sí, o tiene que abstenerse de lo otro aunque le guste porque no, y punto, y no pregunte, no, sino que estaban tratando de hacer que la humanidad proliferara en números, dando de sí un tipo humano cada vez más rápidamente evolutivo,
que llegar a ser colonizador del sistema solar y de las estrellas rápidamente, para integrarnos a una gran fraternidad humana que estos profetas visualizaban como de origen cósmico, no de origen terrestre. Entonces, en el fondo, estas religiones primitivas estaban haciendo ingeniería biológica como la hacen hoy los veterinarios, solo que ellos, pues, con despliegue de poderes teológicos, mágicos, paranormales, etcétera, porque eran los recursos científicos de su época. Pero entonces plantea la ufología. Si la religión original de la humanidad, el tronco donde se encuentran todos los mandamientos y observancias sobre cómo hay que vivir, es la ingeniería biológica, ocurre que hoy ya tenemos ingeniería biológica, así tal cual, con recursos técnicos de laboratorio y todo. ¿Para qué necesitamos religión? Mejor lo que hay que ver es, de las religiones que están, que todavía profesa la gente, cuáles son las observancias que tienen una justificación en las prácticas de la ingeniería biológica, y esas hay que mantener, y las que no, suprimirlas. Ese es el único terreno en el cual la ufología se medio acercaría a la cuestión de Dios. Ahora, Max Brannon le puede decir, de mi experiencia directa, no de lecturas ni de nada, que a Dios sí se le puede contactar, pero no necesita usted de naves ni de extraterrestres para eso, sino que se le puede contactar en forma directa. Hay variedad de maneras como eso puede ocurrir. Le podría citar muchas, pero como Luis me dice con justa razón que las respuestas han de ser breves, le diré solamente 3. Dios se puede contactar con usted a través de situaciones límite. Por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte. Dios se puede contactar con usted a través de la respuesta directa a una oración profunda. En el judaísmo hay una religión secreta que se llama el noaquismo, que es más secreta y más sagrada que la cábala, está por encima de la cábala, y dicen los escritores noaquitas que el que se sumerge en estado de oración profunda, sea de la religión que sea, aún de una pagana, si no ha hecho daño a un judío o no ha difamado la religión judía, puede llegar a un nivel de elevación espiritual equivalente al de los profetas, así tal cual. O Dios se puede contactar con usted también a través de accidentes afortunados, pequeños hechos simbólicos, pero dotados de gran significado para usted, que le hacen reexaminar cómo va por la vida y lo que quiere de ella y qué puede hacer para aportar al mundo. Y ahora dígame una cosa, y todo eso que tiene que ver con ovnis, porque siempre esa mezcolancita, se los aclaro, no soy religioso, no soy pastor, no soy cura, y además pago por no serlo. A ver si es la última pregunta que me hacen así. La otra... Espérate, perdona que me meta, pero yo siento que no va a ser la última pregunta que te van a hacer de pues esa naturaleza. Pues acostumbrándose, porque es que soy un expositor laico. Ya te di tu oportunidad. A lo que voy es que muchas personas te miran a ti como una persona muy inteligente, que tiene un nivel de conciencia diferente, y de alguna manera te admiran, de alguna manera sos como una inspiración pero para no, un despertar de conciencia. No debe ser admiración religiosa. No, es yo decir, no lo escuché como admiración religiosa. Yo siempre me mezclan el tema ese de la religión. Yo quiero que entiendan una cosa, admiro la espiritualidad de todos los pueblos, creo que hay un Dios, pero todas las religiones ya sistematizadas, dogmatizadas y organizadas me parecen unos verdaderos ascos. Pues sí, pero vaya, lo que yo a veces planteo aquí en el programa y que lo hemos discutido contigo, el tema de que de repente no le estamos rezando al Dios verdadero, que nos han metido, aquella teoría que decíamos que quizás en realidad le estamos rezando al diablo y no al verdadero Dios. Ajá. Siento que la visión de él iba por ahí al preguntarte, mira, algo extraño me parece de la Biblia y del Dios que nos presentan. Por ahí siento que iba la pregunta. Bueno, yo se la respondí en parte me gustó la respuesta que le diste. Cuando pero le expliqué de la ingeniería biológica. La razón que ese Dios de la Biblia, si es que él veía las cosas como tú lo estás interpretando, porque es interpretación tuya, que el Dios de la Biblia, sobre todo del Pentateuco, o del Heptateuco, porque todavía 2 libros después del Pentateuco, Dios es así, como machetón, militarista, un reyesuelo caprichoso, etcétera, tome todas esas ordenanzas con el pueblo judío, es porque en realidad está haciendo ingeniería biológica con ellos. Mire, le voy a poner un ejemplo aparentemente ridículo, pero usted agarre su Biblia y va a ver que no lo es tanto. Cuando supuestamente Dios le ordena a Moisés, y Moisés escribe la manera como debe ser elaborada el Arca de la Alianza, en cualquier Biblia, la más elemental, rústica y peor de las traducciones, se tiran no menos de 7 páginas de instrucciones de cómo hacer el Arca de la Alianza, que tiene que ser de madera de laurel, enchapada en bronce, el bronce de no sé cuántos gramos, y utilizarse oro de las minas de no sé dónde. Y uno dice, ¿y a mí qué me importa como no judío de qué manera estaba hecha el Arca de la Alianza, si además a estas alturas nadie la puede ver en el caso que esté en Quebranagaste, en Etiopía, ¿verdad? O sea, ¿qué me importa todo esto? Pero cuando uno se pone a reparar que las instrucciones que están dando son las de un aparato
que donde se iban a tocar las puntas de los querubines que lo guardan por el lado de su tapa superior, se nos está describiendo una pantalla que es capaz de producir imágenes holográficas para que un rostro o una voz tipo una radio de altísima frecuencia pueda dictar instrucciones a los profetas. Ya todo aquello cobra sentido, porque ese aparato no se lo iba a utilizar para estar oyendo el partido de fútbol el domingo, sino que para consultas de alta emergencia que decidirían o no el destino del pueblo de Israel. Análogamente, cuando en la Biblia, por ejemplo, se ordena la circuncisión para los judíos, una persona que es antropológicamente curiosa podría decir, pero si es que esto es suicidio, porque pensemos cómo hacían la circuncisión en aquel tiempo, no había alcohol, o el que había era para chupar, pero no sabían que desinfectaba, pues, ¿verdad? Te podía morir, te podían hacer un mal corte y quedabas castrado, etcétera. Entonces la pregunta era, ¿por qué se ordenaba eso? Porque todos los otros pueblos de la zona alrededor no la estilaban. Entonces, como los judíos iban a andar en un montón de guerras, y al final de las guerras, cuando se toma una ciudad por la fuerza, normalmente hay violaciones, era una manera como las mujeres judías que estaban en ciudades no judías, porque ya había dispersión del pueblo, supieran, al ver al hombre desnudo por el tatuaje en la parte íntima, que era de su misma raza. Y por lo tanto ambos supieran que allí no debía haber violación y debían de respetarse. Él podía proceder con sus deseos lúbricos en otra nativa primitiva y cometer el llamado pecado de Onan, que era irse fuera y no reproducirse para no dispersar su raza. En otras palabras, era un tatuaje de reconocimiento y por eso tenía un valor sagrado para ellos. ¿Qué volvemos a ver ahí? Ingeniería biológica por medios primitivos. Eso es en lo que la ufología tiene que ver con la religión. Ahora, Max, tengo que irme a la pausa, tengo un bloque así. Ahora, yo sí te quiero dar la razón a ti y a él en una cosa. La mayor parte de los libros sagrados de la humanidad, sean semíticos o no, o sea, de eso peca también el Bhagavad Gita, los Upanishads, los libros que se tienen de los mayas, etcétera. La pintura que nos dan de Dios no es la correcta, porque siempre nos dan una teología. Y esa teología normalmente es el fruto de un montón de experiencias extraterrestres o con tecnologías que eran anormales para ellos en aquella época, y tratando de interpretarlas, como no tenían conocimientos científicos, elaboraron una teología. El verdadero encuentro con Dios debe ser íntimo, en la intimidad de su casa y de carácter, podríamos decir, parafísico o metafísico. Lo que decía Jesús, no en un templo, no gritando aleluya, no bailando, brincando ni nada como hacen los Hare Krishna, sino en la intimidad de tu dormitorio, apaga tu selemín y allí dirígete a Dios bajo el nombre de Señor, Señor, Adonai, Adonai. O sea, tiene que ser una experiencia de usted, no es de masas. Nada más quiero profundizar sobre la idea cabalística que acaba, o hermética, de exponer, de que el todo está en todo. En respuesta siempre el que me habló preguntándome cuál podría ser la relación de Dios con la ufología. Fíjese que la fórmula esa de el todo está en todo la podríamos reducir a esto. Para que algo sea divino, tiene que poder ser omnipresente. Si la divinidad carece de la cualidad de omnipresencia, podríamos llamar que eso es una fuerza sobrenatural, pero ya no sería divina, porque habría algún rincón del universo en donde no esté presente. Entonces ahí habría otra presencia que es contraria a esa presencia sagrada llamada divina. Ok, pues si Dios es omnipresente, no necesita extraterrestres ni visiones ufológicas para revelarse a los seres humanos, sino que dentro mismo del ser humano, si usted quiere verlo así, a través de su código genético, tiene que estar ya programado la manera de acceder a contactar informaciones verídicas con él. La utilización de intermediarios significaría que Dios no es omnipresente para nosotros, sino que tiene una presencia localizada. Entonces ya no sería Dios, sería criatura. Gracias por la paciencia y amigos, nos vemos el próximo jueves para compartir nuevamente. Gracias a ti por haberme enseñado. Yo quiero pedirle disculpas a la persona con la que me sulfuré por la pregunta teológica, pero hoy me hizo ver fuera de micrófonos, Luis, que siempre hay personas que son nuevas al programa, y como esas eran ideas que yo ya había discutido en tantos programas a lo largo de 8 años, se me olvidó. Entonces le pido disculpas a usted, aclaro una vez más a toda la audiencia, mis enfoques no son religiosos y mi vida no es religiosa. Bueno, ok, gracias Max, buena vibra para todos ustedes.